así. No, tú nunca vas a cambiar. Pero déjame, es mi problema. ¿Pero qué es esto? Cada vez es lo mismo. Ya, estoy cansada de tus amiguitas. Y estoy de Ya no te hambre. creo. ¿Qué has hecho hasta ahora? Siempre yo todo. No molestes, te pareces a tu mamá. Hasta vos tienes manos y pies. ¡Tú nunca tienes la culpa! Matrimonios exitosos en Radio San Simón 102.4 FM. Preguntando a expertos. Buenas tardes, nos encontramos en la radio San Simón 102.4 FM y como lo decía nuestra querida compañera del anterior programa, estamos estrenando el programa Matrimonios Exitosos y bueno, nos encontramos con Ronald, nuestro querido locutor. Ronald, si tal vez puedes presentar el programa y también a nuestra invitada. Muchas gracias, Imelsa. Sí, un gusto poder estar acá en este programa, la primera vez que se está escuchando tal vez el tema y muy gustosos de poder estar acá compartiendo, ¿no? Con este tema que vamos a estar ya compartiendo en breve, ¿no? De matrimonios exitosos, con el tema de cómo comenzó todo. Creo que es algo que muchos queremos escuchar, ¿no? Y tenemos a nuestra invitada especial el día de hoy. Le voy a ceder el micrófono para que pueda presentarse. Ok, muchas gracias, Dime, gracias, Ronald. Un gusto estar acá, un placer, muchos nervios, pero también es un gusto poder compartir un poquito de lo que he podido vivir hasta ahora. Mi nombre es Marlene Rodríguez de Jaldín, todos me conocen como Marlene Jaldín, así que estoy contenta de estar acá y poder compartir con ustedes. Exacto, y es un tema muy interesante que ahora los jóvenes, bueno, pueden estar interesados en escuchar acerca de esto, ya que abordaremos también los puntos amigos o novios, o tú no puedes hacer que la otra persona te ame. Pero yo quiero presentar el sector, la opinión de la gente, donde estaremos escuchando qué opinan las personas respecto a este tema, y para eso se hizo un sondeo de opinión. Entonces voy a pedir a nuestro querido, que bueno, la persona que está en controles, que ponga la opinión de las personas. ¿Cómo crees que debe empezar una buena relación? Una buena relación en sí siempre se va a basar en el respeto y la confianza. Deberían de conocerse, relacionarse uno con el otro. Una relación cuando empieza, nunca empieza pues, al 100%. Siempre va a haber aspectos negativos y positivos. En los aspectos negativos trabajar y saber solucionarlos o acoplarse a ellos. Desde un principio una relación no es buena, porque primero inicia lo que es la etapa del enamoramiento y poco a poco en función a ambas personas tienen que ir trabajando la confianza, la comunicación y demás cosas para que sea una buena relación como tal. De acuerdo con la pareja, ponerse en un mutuo acuerdo, para decirlo. Y en los aspectos positivos, pues poder observar realmente lo que las personas presentan en sus virtudes, por así decirlo, y saber por qué están en una relación. En este caso tenemos que mencionar ir construyendo la relación con base al tiempo. Formar al final de todo como una amistad, se lo podría decir, entre las personas. También hay que ver la química y la energía que ambas personas tienen y ponen en la relación. Según mi pensamiento, en lo de las parejas, para mí que debería ser primero que para empezar una buena relación tiene que terminar de haberse conocido, tiene que haber una muy buena confianza, comunicación, tienen que saber sus defectos. El respeto, la confianza, la fidelidad, el cariño y el amor, lo cual
la pueden perder solamente cometiendo un error. Este fue el sector Opinión del Público. Exactamente, esa fue la opinión de aquellos ciudadanos que les representan a todos ustedes, queridos oyentes. Pero vamos a empezar con la primera pregunta. Adelante, Ronald, quizá para no extendernos en el tiempo, quizá podemos empezar con la primera. Bien, como ya hemos escuchado la opinión del público, ahora vamos a escuchar la opinión de nuestra invitada el día de hoy. Y la primera pregunta dice de esta manera: ¿cómo cree usted que debe empezar una buena relación? Ok. Una buena relación debería empezar empezando. Me explico. A veces todos tenemos la necesidad de amar y sentirnos amados, todos, y en todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? Y a veces le damos mucha vuelta al asunto. A veces tenemos muchos miedos y no nos animamos a empezar una relación, ¿no? Entonces, por eso digo que una relación debe empezar debe comenzar empezando, o sea, dar el paso para comenzar. Ahora, esa respuesta tiene dos partes. Esa es la primera. La segunda parte de mi respuesta en cuanto a esto es que es muy, muy importante, antes de comenzar una relación con otra persona, tener resueltas dos relaciones muy importantes, las más importantes, ¿no? No es sin poner importancia en el orden. Una de esas relaciones es mi relación conmigo mismo, ¿no? ¿Qué tanto me conozco yo? ¿Cómo me aprecio yo a mí misma o a mí mismo? ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo resuelvo mis problemas? ¿Cómo me enfrento a la vida con mis valores y mis principios? Eso es muy importante, ¿no? Pero la otra relación más importante es mi relación con Dios, ¿no? ¿Cómo he resuelto yo mi relación con Dios? ¿Cómo estoy con mi relación con Dios, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para esa primera pregunta. Interesante, Marle. Y tal vez ahora con la segunda es en el tiempo del noviazgo, ya más subjetivo, ¿no? ¿Llegaste a conocer por completo a tu pareja o hay algo que te sorprendió en el transcurso? Ya. Bueno, en nuestro caso, mi esposo y yo estuvimos 3 años de novios. Y a veces uno podría pensar que en 3 años de noviazgo las personas se pueden reconocer y no es así, ¿no? O sea, a pesar de haber tenido 3 años de noviazgo, no podría decir yo que conocí por completo a mi pareja, a mi esposo, ¿no? Sí lo conocí bastante bien, ¿sí? Y a pesar de eso decidí continuar y eso está bien. Pero yo creo que las personas no se pueden terminar de conocer porque estamos cambiando constantemente. Hay cosas que comenzamos a hacer y hay cosas que dejamos de hacer, ¿no? Entonces, durante el matrimonio hubo muchas sorpresas, ¿no? Imagino también de parte de él y mías también, cosas que yo decía, pero eso yo no sabía que él lo hacía así, o yo no sabía que él podía reaccionar de esta manera frente a esta situación, ¿no? Uno no termina de conocer a las personas hasta el último día, ¿no? Muchas gracias, sí, son datos muy importantes para poder conocer en relación a nuestra pareja, ¿verdad? Siguiendo con las preguntas, dice, ¿en cuánto tiempo se puede conocer a una persona? Ok. Bueno, como está relacionada con la pregunta anterior, ¿verdad? O sea, conocerla bien, perfectamente, es toda una vida de convivir con la persona, ¿no? Pero considero yo que, por mi experiencia, si uno convive con la persona que está conociendo, si uno pasa tiempo con la persona que está conociendo, la observa, la persigue, la acecha, no es broma. Si uno observa a la persona y convive con esa persona, creo yo que 3 meses es un tiempo suficiente para conocer lo básico de una persona, para empezar cualquier tipo de relación, ¿no? De amistad, de trabajo, de pareja, y en especial de pareja, ¿no? ¿Qué deberíamos fijarnos para conocer, para decir, a ver, estoy conociendo a esta persona y si la estoy conociendo bien o no, ¿no? ¿Qué deberíamos considerar? ¿Qué deberíamos fijarnos? Considero yo sus valores, sus principios, que están muy relacionados, ¿no? Cómo se conduce, a qué cosas le dice que sí esta persona, a qué cosas le dice que no, ¿sí? Y también es muy importante en qué emplea su tiempo libre, ¿no? O sea,
conociendo esas cositas, pienso que en 3 meses uno puede conocer bastante bien a una persona. Digo yo. Sí, bueno, ya de plano nos adentramos a cómo poder conocer, pero hay otra pregunta que es la siguiente: ¿qué pasa si la otra persona no tiene el mismo interés que una persona tiene para conocer y abrirse? Bueno, cuando nosotros hacemos amistades, por lo general buscamos personas que tengan el mismo interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mejor amiga o un mejor amigo, va a ser porque algún interés mutuo nos ha unido, ¿verdad? Entonces, en el caso de una pareja, sería ideal, es lo mejor, tener intereses comunes, ¿no? Y más si esos intereses comunes son amplios, si son la mayoría de los intereses que uno comparte, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no tiene los mismos intereses que la otra persona? Esta falta de igualdad en ese aspecto crea conflictos, ¿no? Pero los conflictos se resuelven, ¿no? Ahora, el problema es cuando uno no resuelve esos conflictos, los conflictos se vuelven problemas y los problemas también se resuelven, pero son más difíciles, ¿no? Entonces, para subsanar esto es muy, 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 muy importante. Cuando no hay intereses comunes, la comunicación, y una muy buena comunicación es esencial, ¿no? Porque si no, no se podría avanzar, ¿no? Una muy buena comunicación y hacer acuerdos, ceder, saber ganar, saber perder y saber también respetar los intereses de ambos, ¿no? Siempre dicen que los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Entonces, y sí, la mayoría de las parejas que yo conozco no son iguales, no son personas que son idénticas y tienen los mismos intereses, ¿no? Pero también conozco y conozco parejas, me ha pasado a mí también, que al no tener los mismos intereses eso crea conflictos. Pero también he visto cómo la comunicación ha ayudado a que esos conflictos no sean tan grandes y se pueda convivir y conllevar perfectamente bien. Muchas gracias por tu respuesta. Y hay algunos datos que soltaste que son muy interesantes, ¿no? Y a través de la siguiente pregunta también queremos saber, y quizá algunos nos vamos a sentir identificados y ya estando de matrimonios, o algunos que están pasando por esta situación, van a querer identificarse bien con estas respuestas que vas a dar a continuación a través de esta pregunta que dice: ¿qué admiras de tu pareja? ¿Y cuáles son las cosas que te molestan? Okay. Adelante, puedes expresarte. Bueno, voy a hacer una y una. Voy a hacer una cosa que admiro y una cosa que me molesta. Porque si yo empiezo con la lista de cosas que admiro de mi esposo, es una lista larga, interminable, y tengo miedo de que muchas personas escuchen la lista de cualidades de mi esposo y digan no, y me lo quieran quitar, así que no, solo una voy a decir. Y la lista de cosas que me molestan también voy a decir solo una. La cosa que más admiro de mi esposo es su perseverancia, ¿no? Él es una persona perseverante. Cuando tiene una meta, lucha, trabaja, se esfuerza, se raja, se mata hasta conseguirla, ¿no? Es muy persistente. A veces eso también causa problemas, ¿no? Porque a veces ponemos en riesgo a nosotros mismos al hacer eso, ¿no? Pero esa es su mayor cualidad y es algo que yo admiro de él, ¿no? Es muy persistente, muy esforzado. Él no se detiene por cositas que no, pero esto me va a causar problemas y yo me voy a ver afectado yo mismo. No, él sigue, lucha hasta conseguir sus metas, ¿no? Y algo que me molesta de él es que es un muy buen cochalo y no sabe hablar. le cuesta hablar, le cuesta expresar sus sentimientos, sus emociones, le cuesta charlar de esas cosas. Y las personas que me conocen saben que yo hablo hasta por los codos y de todo y de nada, así que eso a veces ha creado conflictos, ¿no? Entonces eso es lo que más me cuesta de él, ¿no? Eso sería. Wow. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, que está relacionada con la anterior respuesta que ya diste en relación a es bueno, ¿qué pasa si la otra persona no tiene ese mismo interés? Esta pregunta dice: ¿es saludable insistir? Porque muchas personas insisten y bueno, no sé, ¿qué opinas respecto a esto? Bueno, mi opinión es que en ambos aspectos, tal vez al empezar una relación y tal vez estando ya en una relación, ¿no?
Yo pienso que sí es bueno insistir, ¿no? Por ejemplo, para empezar una relación, yo creo que sí está bien insistir, porque dice el que persevera alcanza, ¿no? Y Ronald me mencionaba hace rato que hay un versículo en la Biblia que también habla de que uno cuando persiste alcanza, ¿no? Entonces, si de verdad es la persona que tú estás convencido de que es la persona para ti, entonces está bien insistir, ¿no? Pero tiene que haber un límite, y el límite lo tenemos que poner nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a insistir para estar con esta persona, el límite lo tengo que poner yo. En el momento en que empiece a dañarme o dañar a la otra persona, ese es el momento de parar, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que sí está bien insistir antes de comenzar una relación, digamos, ¿no? O en el noviazgo, qué sé yo. Ya estando en una relación como compromiso formal, también considero que es bueno insistir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando no tienen los mismos intereses, por decir, a mí me encanta el fútbol y determinado equipo, ¿no? Y a mi esposo no le gusta el fútbol, o al revés, ¿no? A mi esposo le gusta el fútbol y determinado equipo, y a mí no me gusta ese equipo, pero sí me gusta el fútbol. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vayamos al estadio, no vamos a estar los dos hinchando por el mismo equipo, se va a crear un conflicto, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, por eso es bueno, y ¿cómo podría ser yo para insistir? Entonces le puedo decir, mira, mi equipo es genial, el tuyo, mira, no consigue tantas estrellas, mira, el colorcito de mi equipo es mejor, combina con todo, qué sé yo, insistir para tratar de que la otra persona también se incline hacia el lado que a mí me agrada, ¿no? Pero todo tiene un límite también, ¿no? Entonces, y algo que es muy, muy importante es que yo puedo insistir, pero no voy a hacer que la persona cambie. Nosotros no podemos hacer que nadie cambie de opinión, de forma de pensar, ni de forma de ser. Las personas cambiamos cuando queremos, ¿no? Entonces, pero insistir está bien, pero igual que al empezar una relación debe haber un límite, ¿no? O sea, cuando ya uno se da cuenta que la otra persona está siendo afectada y se molesta y ya no quiere hablar del asunto, entonces es cuando debemos parar, respetando, ¿no? Siempre ambas opiniones. Muchas gracias por su respuesta. Sí, es verdad, los límites son muy importantes, ¿no? Y qué bueno es poder insistir, así que vamos a insistir en sacarle más información de esta entrevista, siguiendo con esta pregunta, ¿no? Que va dirigida a usted, tal vez de manera subjetiva, porque cada persona tiene su punto de vista, ¿no? Y esperemos que usted pueda compartir con nosotros. La pregunta dice así: ¿cómo cree que se llegaría a conocer verdaderamente a una persona? Sí, es una pregunta complicada porque como ya estuvimos hablando en las anteriores preguntas, ¿no? En las anteriores respuestas, conocer verdaderamente a una persona es difícil, es muy, muy difícil. Conocer muy bien a una persona lleva tiempo, lleva compartir experiencias, implica muchas cosas, ¿no? Nosotros no podemos conocer verdaderamente a nadie, ¿no? Por más que tengamos, yo en mi caso ya voy a tener 25 años de casada, yo no podría decir que conozco verdaderamente a mi esposo, ¿no? A veces surgen cosas, anécdotas o cosas que pasaron en el pasado, cosas que están pasando hoy en día, cosas que él vive con otras personas, que yo vivo con otras personas, y eso hace que sea difícil conocer verdaderamente a alguien, ¿no? Yo creo que la única persona que nos puede conocer verdaderamente, la única persona que nos conoce verdaderamente es Dios, ¿no? Y me encanta porque solamente Dios es el que nos conoce a fondo, de una manera absoluta y total, y a pesar de eso, a pesar de que nosotros estuvimos separados de Dios, porque nosotros no merecemos tener una relación con Dios, a pesar de eso, Dios sí quiso tener una relación personal con nosotros, ¿no? Y envió a Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, para tener una relación personal y verdadera con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros no podríamos, ¿no?, conocer a otra persona verdaderamente, pero Dios sí, ¿no? O sea, Dios sí puede conocernos a nosotros de una manera verdadera, profunda y personal. Wow, muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, la siguiente es: ¿crees que la forma en la que empieza una relación influye en el matrimonio? ¿Y por qué? Sí.
yo creo que es tan importante, como decía la pregunta, ¿no?, del programa del día de hoy, la amistad es muy importante para comenzar una relación, ¿no? A veces hay relaciones que comienzan directamente a la relación de pareja, la relación de noviazgo, relación de enamoramiento, qué sé yo. Pero tener una relación de amistad previa a eso es muy importante. Yo considero que una relación de amistad es una relación en la que uno puede ser más sincero que cuando uno ya está en una relación de pareja, ¿no? Por más que queramos ser sinceros, y digamos que somos transparentes, durante el noviazgo nosotros nos reservamos cosas, no somos tan transparentes como cuando somos amigos, ¿no? Entonces yo sí considero que es muy importante tener una relación de amistad previa a una relación de noviazgo, y también sí considero que es importante cómo empieza una relación, ¿no? Si eso influye en el matrimonio, claro que sí influye. No obstante, durante la relación se cambian tantas cosas que no es determinante. O sea, no es que si mi relación de noviazgo comenzó mal, quiere decir que mi matrimonio va a estar mal. Tampoco es que si mi relación de noviazgo comenzó bien, eso es seguro de que mi matrimonio va a estar bien, ¿no? Entonces, la clave para mí es la muy buena comunicación, la transparencia, la sinceridad entre ambos es la clave, ¿no?, para decir que una relación es buena. Muy interesante todos los datos que acaba de mencionar, ¿no? Y hay un punto donde queremos saber cosas muy específicas, ¿no? Y esto va relacionado a esta pregunta, y espero que nos puedas compartir, ¿no?, a los que estamos acá y a los que están atrás de la sintonía, ¿no? La pregunta dice: ¿cómo empezó la relación entre ustedes? Wow, es una pregunta, es larga la historia y es un poco complicada, pero voy a tratar de resumirla lo más que pueda, ¿no? Yo estaba estudiando en un colegio acá en Cochabamba, y mi esposo estaba un año más en un curso superior que el mío, ¿no? La primera vez que yo lo vi me pareció muy simpático. Mi esposo es muy churro, muy lindo es mi esposo. Entonces cuando yo lo vi me pareció muy simpático, pero cuando lo vi él estaba en una relación con otra muchacha del colegio, ¿no? Entonces y la muchacha que me mostró al que ahora es mi esposo estaba interesada también en él. Entonces había muchas montañas que pasar para poder llegar hacia él, así que solo me llamó la atención y ya, ¿no? No lo volví a ver más. Me cambiaron de colegio, y cuando estaba 2 años después, la novia de él, que estaba en un instituto donde yo también estaba, se estaba graduando, yo también. Entonces mi esposo me vio, y como yo soy tan linda también, se enamoró, le llamé la atención, le gusté, ¿no? Entonces esas fueron las 2 primeras veces que nos vimos. Después de eso no cruzamos palabra ni nada, hasta que mi esposo, terminando el colegio, se fue a trabajar a Argentina, ¿no? En esa época Argentina estaba genial para trabajar, así que se fue para trabajar ahí, y da la casualidad de que él era coterráneo, era del mismo pueblo de mi papá, del que era mi papá. Entonces vivían en una misma zona y se conocieron. Y ahí es cuando mi esposo, en una visita a la casa de mi papá, vio una foto donde estaba yo, se acordó de mí, y después cuando volvió de Argentina me buscó, me invitó a salir y comenzamos a salir. Así es como nos conocimos, ¿no? Y como empezamos una relación es otra historia también. Pasaron quizá un tiempo de noviazgo de 3 años mencionadas, ¿verdad? Ok, sí. Ya está bien. ¿Puedo explicar eso más? Me encanta. Sí. En ese tiempo yo ya había conocido a Cristo como mi Salvador personal. Yo estaba comenzando a asistir a una iglesia. Cuando él me invitó a salir, yo sabía que necesitaba preguntarle algunas cosas, ¿no? Entonces, en la primera cita que tuvimos, hablamos mucho acerca de Dios y nuestra relación con Dios. Y me encantó la idea porque él también estaba asistiendo a otra iglesia, ¿no? Y cuando hablamos de eso, estaba muy contenta, ¿no? Llegamos a casa en nuestra primera cita, y al llegar a casa, como les digo, mi esposo, si busca una meta, la consigue y no se demora, no tiene problema. Entonces llegamos a casa y él me dijo que si quería ser su enamorada en ese día, la primera cita, ¿no?
Entonces yo le dije que en mi iglesia hay pasos a seguir, ¿no? Nosotros nos manejamos de una manera en la que es muy importante tener un tiempo de preguntarle a Dios si es la persona correcta, adecuada, y después compartir con las autoridades de nuestra iglesia y después recién compartirlo con todas las personas, ¿no? Entonces yo le expliqué eso al que en ese momento iba a ser mi novio. Entonces él me dijo, sí, genial, yo también, ¿no? Entonces en mi iglesia también hablan de eso. Entonces, y así comenzamos nuestra relación, ¿no? Fuimos a mi iglesia, yo le presenté a mi pastor, él nos aconsejó que en ese tiempo estuvimos orando, conociéndonos durante casi 8 meses. Y después, el 22 de enero del 1997, nos pusimos de novios. Oficialmente lo anunciamos en nuestra iglesia y después estuvimos 3 años, ¿no? Saliendo, conociéndonos, compartiendo cosas en la iglesia, hasta que después de los 3 años Dios fue tan bueno con nosotros que nos regalaron, nos ofrendaron para poder ir a estudiar al Instituto Bíblico en Argentina, pero la condición era que vayamos casados, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que no? Entonces nos casamos el 22 de enero del 2000 y nos fuimos a estudiar a Argentina. Y ahí estaban, bueno, ya fueron casados. Casados, sí, nos tuvimos que casar. ¿Cuánto tiempo llevan casados con tu pareja? 22 años, nos casamos el 22 de enero del 2000 y nos casamos el 2000 para tener bien en cuenta cuántos años de matrimonio tenemos. Es re fácil, les aconsejo números pares, es una maravilla. Y bueno, quizá la siguiente pregunta, bueno, esta ¿cuáles son esas consideraciones que tú tienes que tener antes de iniciar un noviazgo? Bueno, para empezar un noviazgo es muy importante, como les había mencionado antes, ¿no? Una persona tiene que ya son amigos, ¿no? Entonces, uno tiene que considerar 3 aspectos que para mí son los más importantes, ¿no? Su vida emocional, ¿no? Si su vida emocional es algo con lo que a mí me gustaría compartir o me desafía o me viene bien, ¿no? Por ejemplo, si es una persona súper bromista y la otra persona no le gusta, es más apática, más retraída, entonces eso es algo que hay que considerar, ¿no? El aspecto emocional, ¿no? ¿Cómo es la otra persona, ¿no? El aspecto espiritual es muy importante, ¿no? Tener la misma idea del mismo Dios, de cómo te relacionas con Dios, eso es muy importante también para mí. Creo que es clave porque Dios va a formar parte de la pareja, ¿no? Y la tercera cosa que es muy importante también es lo físico, ¿no? La otra persona te tiene que gustar, te tiene que atraer físicamente, porque si la relación continúa, esa es la persona con la que vas a amanecer el resto de tus días. Entonces, tiene que gustarte físicamente también, ¿no? Esos 3 aspectos yo creo que son muy importantes para comenzar una relación de pareja. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué opinas sobre el concubinato? Sí, es delicado, ¿no? Hablar de esto es... considero que toda relación requiere un compromiso, ¿no? Una relación de amistad requiere un compromiso, una relación de noviazgo, de enamoramiento requiere un compromiso, ¿no? Cuando uno comienza un concubinato es como que obvia el compromiso que requiere vivir en pareja, ¿no? Claro que uno se beneficia de todo lo que implica vivir en pareja, pero creo que cuando uno empieza una relación de concubinato obvia el compromiso y eso hace que la relación sea un poco difícil, ¿no? No hay seguridad. Cuando nosotras como mujeres, más como mujeres, pero también los varones, cuando estamos en una relación necesitamos seguridad para poder avanzar, para poder darnos y para poder recibir también. Y en una relación de concubinato no veo que haya ese compromiso, ¿no? Esa entrega total, ¿no? Y es difícil, ¿no? Al no haber seguridad, ¿cómo avanzamos, ¿no? Entonces, creo yo que una relación fuerte tiene que tener compromisos, ¿no? Y la legalidad que te da el matrimonio te ayuda a tener seguridad, ¿no? para estar en una relación. Es mi opinión, ¿no?
Gracias, Marlene. Y bueno, son las 2:40. Quizá tenemos aún más preguntas en relación a esto. Ha avanzado, el tiempo ha avanzado lento, pero todavía podríamos indagar más acerca de ese tema, de cómo comenzó todo. Si bien nosotros teníamos preguntas establecidas, pero ya se acabaron estas preguntas, podemos hacer más preguntas subjetivas. Quizá, Ronald, tengas alguna curiosidad respecto al casamiento de Marlene. Bueno, quizá yo tengo alguna pregunta. En la universidad generalmente se empiezan varias relaciones y también se termina. Entonces una persona está lastimada y tiene miedo de abrirse a conocer nuevamente a otra persona. ¿Qué les podrías decir a estas personas? Sí. A veces, o sea, como decía al principio, ¿no? La relación más importante que tenemos que tener bien establecida, bien arregladita, digamos, una de las relaciones más importantes es nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? A veces pensamos que esto, lo de se casaron y fueron felices, o fueron novios y fueron felices para siempre, es real, y no es así, no, para nada es así. Comenzar una relación es algo, es empezar una aventura, y es todos los días, ¿no? Entonces, a veces fácilmente empezamos una relación sin considerar estas cosas, ¿no? Sin considerar qué tan bien o qué tan bien me conozco yo, qué tanto me amo yo, qué tanto me respeto yo a mí mismo o a mí misma. Entonces, comenzamos una relación esperando que el otro llene las cosas o los vacíos que yo tengo, digamos, ¿no? Entonces, y cuando no sucede así, por lo general las relaciones rápido terminan, ¿no? Se rompen porque tenemos expectativas de que la otra persona nos va a completar y vamos a ser felices al fin, ¿no? Entonces a veces sucede eso, ¿no? A veces sí empezamos una relación bien y bueno, se cortó, digamos, por alguna razón, ¿no? Y no querer comenzar otra relación es negarnos la posibilidad de esta vez sí hacerlo bien, de esta vez sí sentirnos amados, de esta vez sí amar, ¿no? O sea, como dije al principio, ¿no? Dios mismo puso en cada uno de nosotros la necesidad de amar y ser amados. Es algo que todos tenemos, ya que a pesar de que yo sé que hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero saber nada, yo nunca me voy a casar, yo no quiero, para mí, no, el matrimonio no es para mí, o tener pareja no es para mí, qué sé yo. Todos, innegablemente, tenemos la necesidad inherente de amar y sentirnos amados, ¿no? Entonces, qué triste sería que te quedaras sin darle la oportunidad a alguien que te ame y darle la oportunidad a alguien de que tú también le ames, ¿no? Y de que te conozcan. Todos tenemos de parte de Dios un plan maravilloso para nuestras vidas, ¿no? Y el plan de Dios es que amemos y seamos amados, ¿no? Entonces, el tiempo, el momento, eso lo va a determinar Dios y nosotros vamos a darnos cuenta en base a las decisiones que vayamos tomando, ¿no? Entonces, yo les animo a las personas que tal vez están pasando por dolor. Duele, porque obviamente uno se enamora cuando empieza una relación, uno entrega sentimientos, tiempo, cariño, duele, pero va a pasar. Va a pasar el tiempo, va a pasar, y bueno, yo les animo a que se den la oportunidad de conocer a alguien, ¿no? Pero no empezar una relación rápido, no es verdad. Eso es lo que, en mi experiencia y por lo que conozco, por las personas de alrededor, no es verdad lo que dicen que un clavo saca otro clavo. Eso no es verdad, no, eso solo daña a la persona que estás conociendo y a ti mismo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, sí darse la oportunidad de conocer a otra persona y empezar otra relación, ¿no? Gracias por compartir, ¿no?, esos datos que sí son muy a tomar en cuenta, ¿no?, para más que todo para los jóvenes que todavía no conocen ese recorrido. Hay algo que mencionaste hace rato acerca del hecho de poder insistir, ¿no? Y me gustaría crear tal vez una nueva pregunta a través de eso, específicamente para poder en el momento de hacer clic, ¿no?, como lo conocemos. Pero hay cosas que influyen, cosas externas. En este caso la pregunta sería, ¿cómo influye el apoyo de terceras personas o amigos en el momento en cuanto tú comienzas una relación? ¿Es necesario acudir a amigos? ¿Es necesario buscar un tipo de consejo para poder entablar ya una relación?
o se puede hacer solo uno lanzándose al éxito? Para mí es importante, cuando yo comencé mi relación con mi esposo, sí pregunté a amigos, a personas que eran cercanas, que me conocían y que yo sabía que me iban a dar un consejo por mi bien, ¿no? También hablé con mis papás, ¿no? Antes de comenzar una relación, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Porque tus amigos son personas cercanas que te conocen, ¿no? Y sí es bueno compartir con ellos, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué te parece? Mira, estoy considerando a tal persona, es así, o tú la conoces, tal vez es alguien del mismo grupo de amigos, ¿no? Entonces estoy considerando a un amigo mutuo, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿No? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo siempre les digo a mis hijos que las cosas del corazón, las cosas íntimas, hay que tener cuidado en cómo las compartimos y a quién se las compartimos, ¿no? Porque tampoco está bueno decirle a muchas personas que todo el mundo sepa menos la persona con la que estás interesado o interesada en comenzar una relación. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces hay que saber a quién compartirle y cómo compartirle, ¿no? Entonces sí es bueno y es importante el apoyo de los amigos, ¿no? Yo me acuerdo que era muy triste ver cómo parejas comenzaban a salir juntas y se relegaban del grupo, ya no eran nuestros amigos como antes y se aislaban, ¿no? Era muy triste ver eso porque en vez de ganar una nueva relación, compartir cosas con esta pareja, perdíamos 2 amigos, ¿no? A veces, o sea, y era doloroso, ¿no? Entonces, es bueno. Y la mejor manera de conocer a alguien es cuando estamos relacionándonos en grupos de amigos, ¿no? O sea, ahí es cuando nos conocemos bien, porque ahí es cuando somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando hay una pareja en tu grupo, entonces no está, o sea, está bien apoyarles y compartir con ellos, ¿no? Obviamente necesitan tiempos para estar solos y charlar, qué sé yo, pero es bueno tener el apoyo y charlar con amigos, pero más esencialmente creo yo con personas que te puedan dar un consejo deseándote lo mejor, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en mi iglesia, nosotros siempre acudimos al liderazgo de nuestra iglesia, ¿no? Que son personas mayores que nos van a aconsejar en base a la palabra de Dios y en base a lo que ellos creen que es mejor para nosotros, ¿no? Ahora, si no hay eso, entonces tus papás, ¿quién más en este mundo te va a querer más que tus papás para decirte, dar un buen consejo o un mal consejo, ¿no? Así no hay una relación tal vez así con los papás, porque a veces es difícil. Un amigo maduro, ¿no? Un amigo que sí te pueda dar un buen consejo, ¿no? Gracias, Marlene. Justamente iba a hacer hincapié en este tema de los padres, cómo es que debemos tomar el consejo de ellos. Cuando se tiene una buena relación con tus padres y también cuando no tienes una buena relación con tus padres. Sí. En mi caso, yo tengo una muy buena relación con mi mamá, ¿no? Pero una muy mala relación con mi papá, ¿no? Siempre fue así. Entonces, en mi caso, para mí fue mucho más fácil compartirle a mi mamá lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Yo le compartí que había un muchacho que me interesaba, que habíamos ido a la iglesia, que habíamos hablado con las autoridades y que estábamos comenzando una relación, ¿no? Y mi mamá, asustadísima, no, me decía, porque los papás no quieren que comencemos una relación, la mayoría, más antes, los papás de antes, mucho más ellos, ¿no? Porque saben que, o sea, no todo es color de rosas en una relación, ¿no? Entonces, y prefieren tener a sus hijitos, preferimos tener a nuestros hijitos con nosotros cuidaditos. Entonces, ese era el miedo de mi mamá, ¿no? Entonces, pero me dijo, te apoyo, al final, ¿no? En el caso de mi papá, no le pareció bien la idea, no estaba de acuerdo, entonces, pero sí necesitaba decírselo, ¿no? Yo me acuerdo que es un principio en mi familia, ¿no? O sea, si nosotros hacemos las cosas escondidas, tarde o temprano van a salir a la luz. Y mis papás siempre me decían que es mejor que ellos se enteren por mí que por otras personas, ¿no? Entonces, aun cuando no estuvieran de acuerdo, aun cuando no hubiera una relación, es necesario y importante, ¿no? Compartirles qué estamos haciendo. Eso les va a dar a ellos seguridad y la confianza de poder preguntar, saber e involucrarse, ¿no? Ahora, nuestros papás son nuestras autoridades, ¿no? En mi caso, mi papá no estaba de acuerdo. Entonces, lo que yo hice fue decirle, bueno, pa, yo
te entiendo, te escucho y te voy a obedecer, pero quiero que sepas que esto es lo que quiero. O sea, si quiero comenzar una relación con este muchacho, no te estoy diciendo que me voy a casar con él, lo estoy conociendo, tú tranquilo, yo te voy a avisar si esto cambia, ¿no? Y eso fue bueno, porque yo creo que eso fue lo que a mi papá le dio la seguridad para decir, bueno, pero te voy a estar observando, ¿no? Entonces, y así pudimos empezar nuestra relación, ¿no? Ya para cuando nos íbamos a poner de novios fue diferente, ¿no? La charla fue muy diferente con mi papá. Gracias, Marlene, de verdad, porque aún este programa tiene algo interesante. Nosotros preguntamos a personas que ya se han casado, y en tu caso ya estás 22 años, entonces llevando la palabra experto al internet, conocemos que es aquella persona que ha experimentado, ha pasado por esta etapa. Entonces por eso es que el programa tiene ese enfoque de hablando con expertos. Y bueno, ahora podemos pasar al siguiente sector de la reflexión, que es un pequeño cuento para amenizar esta tarde, y enseguida volvemos. Tal vez algunas personas quieren números de referencia para tener más contacto, conocimiento acerca de este tema, entonces vamos a estar dando el número, pero primero vamos a irnos con el cuento de la tarde. Cuento extraído de Cuentopía. Mi pequeño mundo se ha roto. Había una vez un muelle que vivía tranquilo y seguro dentro de su bolígrafo. Aunque oía muchas cosas procedentes del exterior, vivía creyendo que fuera de su mundo, el bolígrafo, no había nada bueno. Solo pensar en dejar su bolígrafo le daba tal miedo que no le importaba pasar su vida encogiéndose y estirándose una y otra vez en el minúsculo espacio del bolígrafo. Pero un día se acabó la tinta y cuando su dueño lo fue a cambiar tuvo un despiste. El muelle saltó por los aires y fue a parar al desagüe del lavado. Y por ahí se perdió de vista. El muelle, aterrorizado y lamentándose de su suerte, atravesó tuberías y tuberías, pensando siempre que aquello era su fin. Durante el viaje por las cañerías, no se atrevió a abrir los ojos de puro miedo, sin dejar ni un momento de llorar. Arrastrado por el agua, siguió y siguió hasta ir a parar a un río. Cuando la corriente perdió fuerza, al ver que todo se calmaba, dejó de llorar y escuchó a su alrededor, y al oír solo los cantos de los pájaros y el viento en las olas de los árboles, se animó a abrir los ojos. Entonces pudo ver las aguas cristalinas del río, las piedras del fondo y los peces de colores que en él vivían y jugaban. Y comprendió que el mundo era mucho más que su pequeño bolígrafo, y que siempre había habido muchas cosas en el exterior esperando para disfrutarlas. Así que después de jugar un rato con los peces, fue a parar a la orilla, y después de un campo de flores, allí escuchó un llanto que le llevó hasta una preciosa flor que había sido pisada por un conejo, y ya no podía estar recta. El muelle se dio cuenta entonces de que él podía ayudar a aquella flor a mantenerse recta, y se ofreció para hacer su vestido. La flor aceptó encantada, y así vivieron juntos y alegres, y siempre reían al recordar la historia del muelle, cuando pensaban que lo único que había en la vida era ser el triste muelle de un bolígrafo. Y bueno, esa fue la reflexión, el cuento del día de hoy. Y ya para finalizar el programa, vamos a dar el número de referencia por si a alguien le interesa y quiere contactarse y bueno, tener más conocimiento de este tema. El número es 68 49 80 68 y con total confianza pueden escribir y bueno, estaremos resolviendo aún estos temas y aún si es necesario derribar con Marlene para que tenga, bueno, ella tiene más conocimiento que nosotros los locutores aquí, sus servidores. Bueno, este fue el programa Matrimonios Exitosos y conmigo nos vemos hasta la próxima semana. Sí, muchas gracias por seguirnos. También nos estaremos viendo la próxima semana. Espero que puedan seguir degustando, ¿no?, de estas lindas charlas que tenemos para que
juntos podamos aprender y lograr esto, ¿no? De matrimonios exitosos. Uh-huh. Y bueno, Marlen, también si te puedes despedir de... Ok, sí, claro que sí. Muchas gracias. Ha sido un privilegio poder charlar con ustedes. No soy una... Bueno, si hablamos de experiencias de la definición de que Dimelsa dio hace rato, sí soy una experta porque tengo 22 años de experiencia, ¿no? Pero no lo sé todo. He cometido errores, pero también he tenido aciertos. Estoy muy contenta después de 22 años de casados, de entender que tener una relación es eso, construirla todos los días, ¿no? Y me acuerdo siempre que hay palabras claves que nos enseñaban cuando estábamos comenzando nuestra relación, ¿no? Perdonar, hablar, respetar, eso es muy importante, ¿no? Entonces, les animo a que sí, se desafíen a tener una buena relación para tener un buen matrimonio, ¿no? Es lindo, es maravilloso. También sé que hay muy malas experiencias. Mis papás terminaron divorciados y a veces me pongo a pensar en eso y todo daba como a que mi historia iba a terminar mal, ¿no? Pero no es así. Entonces yo les animo y me encanta haber podido charlar con ustedes y que puedan ser muy muy felices. El gusto ha sido nuestro, Marlene. Gracias. Ese fue el programa Matrimonios Exitosos. Y finalizaron gozosos por siempre en su programa Matrimonios Exitosos por Radio San Simón 102.4 FM. Hasta la próxima.